Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, estás viendo en pantalla un video grabado en un Realme 7 5G actualmente, un dispositivo gama media alta. Y pues, ¿por qué estás mostrando esto? Básicamente porque el Alar le pedí el favor de que grabara su dispositivo, a ver cómo iba el Warzone Mobile, pese a que, bueno, ustedes saben, falta más optimizaciones, más por renderizados y muchas cosas. Si no estoy mal, este dispositivo tiene un MediaTek Dimensity 800U y 6 GB de RAM. No está mal, es un dispositivo gama media alta, porque sí, se puede denominar gama media alta. Y dependiendo de los dispositivos vamos a denominar gama media de 4 GB de RAM en adelante, gama media alta 6 GB de RAM en adelante, gama alta entre 6 a 8 GB de RAM. Lo que va a depender ahí sería el procesador, como por ejemplo el X3 Pro que tiene, si no estoy mal, el Snapdragon 870, o que pueda tener 8 de RAM con un MediaTek 1200 Dimensity, algo muy diferente. Voy a ser sincero y claro con ustedes. Viendo este gameplay actualmente del Alar jugando en su dispositivo, que le mando un fuerte saludo y abrazo, voy a decir la verdad, y es que no se ve tan mal como pensaba, teniendo en cuenta de que faltan más optimizaciones y falta que vayan incluyendo más dispositivos. El juego, si no estoy mal, irá calcado a unos 30-40 cuadros por segundo, con bajones a 25-20, no está mal. Porque teniendo en cuenta lo que lleva el juego, no está tan mal como se pueda visualizar. La verdad es que yo lo estoy viendo bien para lo que es actualmente en un dispositivo. Recuerden de que él está grabando, cosa que también le puede hacer que baje cuadros por segundo y que se recaliente completamente más el dispositivo. Y pues no es lo mismo estar grabando con capturadora, que pues es un poco diferente que cuando grabas con capturadora, que tenés obviamente conectada la capturadora y está grabando toda la pantalla de tu dispositivo con lo que es actualmente la capturadora, no con una aplicación de tu celular. Puede cambiar y puede ser relativamente diferente tanto la tasa de cuadros por segundo como incluso el rendimiento de tu dispositivo. La verdad es que no está tan mal, los colores a veces puede que se logren de caer. Hay por renderizado que estamos visualizando de que va un poco pues pixeleado, pero dentro de lo que estamos viendo pues no está mal. Hay cosas que mejorar, hay cosas que pulir. Como ustedes saben, al día de hoy, para la gente que no le aparece pues lo que es el Warzone Mobile, lo pueden descargar la actualización vía APK Pure o en TapTap. Ya habrán subido completamente la actualización, o incluso pueda que les salga actualmente a la Play Store. Para la gente que no le sale a la Play Store es porque tienen dispositivos de 4 GB de RAM inferior a 6 GB de RAM. Porque recuerden de que Activision dijo de que lo iba a calcar mediáticamente 6 GB de RAM en adelante, lo que es el propio Warzone Mobile. No es de que esto va a terminar quedando así, más que todo es para pulir el juego. Ok, la optimización es real. Mucha gente piensa de que hay dispositivos gama alta que solo corren el juego, cuando en realidad nada que ver. En el X3 Pro va bien. También tengo entendido de que va mejor en dispositivos con MediaTek Dimensity, es normal. Al día de hoy yo te recomiendo que si tenés la oportunidad de adquirir un dispositivo, busca uno que tenga MediaTek, ya te lo digo yo. O sea, no te recomiendo en nada tener dispositivos con Snapdragon. O sea, si tenés uno con Snapdragon, pues ni modo, vas a morir igual que yo con Snapdragon. Pero al día de hoy recomiendo mejor los dispositivos que tengan MediaTek 100% como procesadores. Incluso sobrepasa completamente a Huawei o, bueno, obviamente Samsung con su Exynos, que al fin y al cabo Exynos para mí es el peor de todos los procesadores que puede tener actualmente un dispositivo. Yo al día de hoy te recomiendo 100% Kirin en tercer lugar. Segundo lugar es Snapdragon y MediaTek 100% primer lugar, porque al día de hoy estoy viendo que los dispositivos MediaTek están logrando correr el Warzone Mobile pese a que sus especificaciones no son altísimas. Tenés la previa imagen actualmente del Alar. El Alar siempre ha jugado el multijugador y siempre ha podido jugar el Battle Royale sin problema alguno con su dispositivo. Y tenemos aquí un vivo ejemplo de que es un Realme 7 5G. Lo que te estoy diciendo y dando a entender es que sí, hay optimización, poco a poco va mejorando. Y él también me lo ha comentado de que va mucho mejor el juego. Antes el Battle Royale le costó un poco más jugarlo, pero ahora el día de hoy ya casi no le cuesta, mejor dicho, porque esto estamos hablando que es con la actualización que se hizo actualmente hace unos pocos días, que pesó alrededor de 3.35 GB. Y me parece perfecto, o sea, no está tan mal. Hay cosas que mejorar, hay cosas que pulir, estamos de acuerdo en ello, pero, o sea, son cositas que hay que tener en cuenta. Otra cosa que quiero dejar en claro. Mucha gente decía, ¿por qué no se lo dieron a Tencent? Y yo, mira, loco, la verdad es que es cierto que Tencent hace juegazos, pero yo estoy feliz con que lo lleve Activision, porque así la monetización no va a ser como la de COD Mobile. O sea, qué bueno de que yo puedo venir, comprar cualquier lote que me dé la regalada gana y lo puedo usar en mis dos juegos. O sea, básicamente Modern Warfare 2 y Warzone Mobile. Y cueste lo mismo, 2400 COD Points, sea un precio estable, me traiga una skin, dos armas brutales y listo. Yo feliz de la vida con eso. Así te lo digo, yo súper feliz. Antes de que venga actualmente Tencent, de cierto, tengo un buen juego, tengo muy buenas actualizaciones,
un buen motor gráfico, esté mejor optimizado, más rápido que esto, pero ya sabes cómo es la monetización. Que si Messi a $100, que si Neymar $80. Bueno, si tienes la suerte de que te pueda salir en la tercera tirada o cuarta tirada o sexta tirada antes de que salga las últimas tiradas, pues está bien, porque yo sé que mucha gente tiene suerte, pero no todos corren con esa suerte. En cambio, gastar por lo menos solo 2.400 code points en algo que querés. Por ejemplo, el pack de Messi, el pack de Neymar, el pack de Pogba, cualquier tipo de colaboración o cualquier tipo de arma con balas trazadoras y animación de muerte. Que al día de hoy pues tenemos animación de muerte y tenemos balas trazadoras, para que sepan. O sea, yo se lo estaba mostrando hace poco en un video. Es más, en el video pasado logramos ver la M13 con balas trazadoras blancas y con animación de muerte. Básicamente explota en como una versión de caramelos que lo deja todo destruido completamente, lo que es el operador. Bueno, la verdad, si hablamos del tema optimización, sí se va a optimizar para gama media alta en adelante. Los gama baja obviamente no van a poder jugar este juego. Es que lo veo muy complicado. Así que yo digo que mínimo vamos a necesitar entre 3 a 4 GB de RAM. Creo, y si no estoy mal, que con 3 GB de RAM el juego va a poder llegar por lo menos a mínimo 25-30 cuadros por segundo. 4 GB de RAM tengo todo, o sea, apostando a todo de que va a estar llegando entre 35 a 45 FPS con 4 GB de RAM y un procesador mediáticamente bueno o, bueno, normalito. Y lo otro que tendríamos básicamente sería los de 6 GB de RAM en adelante con 60 cuadros por segundo en adelante. Me imagino que los de 8, 12 GB de RAM en adelante con sus procesadores de última generación podrían llegar incluso a 90 cuadros por segundo sin problema alguno, teniendo 90 Hz en pantalla, que me parecería perfecto teniendo en cuenta eso y los aspectos posibles del mismo juego. No sé, son cosas que hay que tener muy en cuenta y pues hay que decirlas de alguna manera posible. Mucha gente puede que diga, no, pues Destro es otro tipo de cosa, pero no, en realidad sí. Hay optimización en Warzone Mobile, solo hay que pulirla. Obviamente creo que al día de hoy, pues ahorita habrán tomado sus vacaciones, la gente de Activision, los de los estudios desarrolladores del juego. Está bien, o sea, básicamente te lo compro porque pues sencillamente tiene que descansar. Lo que nos está confirmando de que pues sí, se vienen cositas muy importantes a tener en cuenta y pues todo va a ser muy objetivo a todo lo que va a estar llegando. Y si no, pues bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Y pues teniendo en cuenta todo lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar conforme al mismo medio. Que está bien, o sea, a cada persona le pasa lo mismo. Pero es lo que te digo, o sea, el juego lo pueden pulir o no lo pueden pulir. No sé. La verdad es que yo siento de que Activision no va a dejar morir un juego a gran escala. Warzone ha sido como la moneda de oro con COD Mobile. Y pues viendo que hay mucha, pero mucha gente que quiere sí o sí jugar, pues ¿qué te puedo decir? Sí se va a lograr y sí se va a hacer todo lo que nosotros esperamos, que es tener por lo menos un juego hecho y derecho en un modelo AAA. En dispositivos de Apple no hay de qué preocuparse, para la gente de Apple no se preocupen. Siempre para Apple, o mejor dicho para iPhone o para la gente que utiliza iPad, siempre los juegos terminan siendo una joya. Y normalmente siempre el problema es con Android, por eso yo siempre me preocupo más por Android que por la gente de Apple, porque es que literalmente nunca he visto problemas tan complicados como lo que es actualmente en Android, porque obviamente son más dispositivos, son más, bueno, hay mucho más software, hay mucho más hardware, entonces hay que ver cómo lo llevan de la mano. Pero lo importante es ver esto, o sea, básicamente es lo que les comentaba con el video del Alar que me había pasado, que le mando un fuerte saludo y agradecido también, que es que yo veo y digo yo, no creo que vaya tan bien, o sea, va bien, y eso que falta mucho más rendimiento. Recuerden cómo empezó Warzone Mobile, y se los he dicho 1000 veces. Las especificaciones que pedían eran excesivas, loco. Pedía iPhone 13 Pro Max y S20, S21 de las últimas generaciones. Y en Android iba mal. Iba mal, loco. Yo recuerdo que me iba súper mal en un Snapdragon 870. Estamos hablando del Black Shark 4. Y al día de hoy va súper bien. Va fluido el juego. O sea, sí va mejorando. Recuerden que esto lo vamos viendo desde junio. La primera vez que miramos Warzone Mobile. Desde junio miramos Warzone Mobile. Yo se los mostré desde junio. Y al día de hoy, luego de 7 meses, ha mejorado muchísimo. Ha mejorado demasiado y se ha notado. Tanto a nivel de armas, cuadros por segundo, iluminación, post-renderizado, nuevo gráfico, de todo. Que no hay actualmente el día de hoy en Warzone. En fin, este ha sido el nuevo video que les he subido aquí. Si te ha encantado, por favor, dale tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante. Quiero saber qué dispositivo tienes y si lo esperas con ansia. Pero puedes estar tranquilo sabiendo de que sí, tu dispositivo estará optimizado. Van a optimizar completamente lo gama media en adelante. Y que veremos que se cuece conforme a lo demás. Y lo media alta ya lo pueden jugar con una actualización buena que hubo. Entre más actualizaciones, así como estamos llegando al lanzamiento global, va a correr a cuadros por segundos estables. Y vamos a quitar las limitaciones de los gráficos, que es lo más importante. Porque es más que todo liberar
el sistema de gráficos, tener esa opción de poder configurar tu dispositivo como gustes, no que el juego te exija a tener uno gráfico, cosa que yo creo que a veces eso es lo que está completamente fallando, y me parece perfecto. En fin, todo esto, como siempre, en este pedazo de video, trayéndote la mejor cobertura. Muchas gracias por el video, y bueno, perdón, muchas gracias por ver el video, y nos vemos en un próximo video de Warzone Mobile. Claro que sí, hasta la próxima. Adiós.